Pero si tú tienes una tasa de homicidio, como sucedió en el 2022, de 13.1, tú dices, bueno, una tasa moderada de homicidio, pero tiene una tasa de heridos de 29.1. Y una gran mayoría de ellos fallecen. Entre el 55 y el 60%. Entonces vamos a llevar una contabilidad real de las tasas de homicidio. Bienvenidos a una entrega más del Demócrata con su amigo Francisco Tavares, el hijo de Don Pancho y Doña Fela, mis padres queridos, en ellos a cada uno de ustedes, a sus viejos, a la familia, que es el pilar fundamental de esta historia que contamos en la construcción de una mejor República Dominicana. Desde nuestro grupo de comunicación le deseamos una venturosa y feliz Navidad, un próspero año nuevo, que este 2025 llegue cargado de grandes bendiciones y que el Señor ilumine y guíe a cada uno de ustedes y sus familias. Hemos estado conversando con grandes amigos, con parte del staff de los analistas de peso, politólogos, asesores y consultores que de manera exclusiva nos dan una visión profunda del panorama político, social, económico, de la seguridad, de todo lo que debemos dejar atrás en este año 2024 y cómo reaprender y relanzar a la nación desde el punto de vista de Estado, en todos los sentidos en este próximo año. Y para ello recibimos a Daniel Pou, un gran amigo, admirado, miembro del staff de analistas del Demócrata y con quien nos une una profunda y dilatada amistad de admiración. Daniel, bienvenido al Demócrata, a tu casa. Bueno, Francisco, yo encantado de estar aquí contigo y con tu público para hacer una conversación que nos recree lo que ha sido este año en términos sociales, políticos, económicos, las perspectivas para el 2025, que esta vez pueden estar muy afectadas, ya sea de manera positiva o negativa, sobre los nuevos temas geopolíticos, los cambios que se han producido en el escenario internacional y que de alguna manera nosotros formamos parte y estaremos involucrados en ese galimatías que todavía no tiene grandes definiciones. Y te voy a decir que ahora me siento más cerca de ti después de haber conocido a Doña Fela y a tu padre también. Pero Doña Fela es una persona que uno le pone el alma en bandeja de plata, porque la bonomía, la simpatía, el liderazgo que tiene esa señora no es frecuente en nuestro país. Gracias, de verdad, lo valoro mucho y compartimos un momento de calidad en familia en el almuerzo navideño de nuestro grupo de comunicación. Y, correcto. Allí fue bueno para estrechar los lazos y me alegra que tengas esa apreciación de mi madre y eres parte de la familia, así te vemos todos. Sí. Daniel, ¿cómo vemos el panorama? Vamos a dividir esta conversación en varios incisos y contigo me gustaría dedicar un capítulo especial desde el inicio con el enfoque de la seguridad ciudadana, más allá de la reforma de la Policía Nacional, de Farideh Raful, que como ministra todavía es muy reciente para poder evaluar su desempeño, pero estamos en Navidad, años tras años vemos operativos de la Policía Nacional, se anuncia el doble sueldo, se incrementan los asaltos y algo nuevo en este año han sido los lamentables casos de asesinatos de policías a manos de delincuentes. Unos por perfil se presume que encargos, otros como el de Baní, un miembro del DICRIM que observó a unos delincuentes que fueron a atracar una banca y de manera fortuita, porque estaba él pasando por allí, fue a abordar a los delincuentes, a evitar el asalto y lo acribillaron y lo arremataron en el piso. ¿Qué provoca todo esto? Y en medio de tu resumen, análisis de este 2024, más violento, menos violento, ¿qué cambios, qué avances, qué sombras, qué asignaturas pendientes seguimos teniendo todavía después de todo esto que se repite como un déjà vu en un continuo retorno en el país? Sí, ciertamente, tal y como lo describe de una manera vívida, podríamos decir,
El tema de la seguridad en República Dominicana sigue siendo un tema preocupante, a pesar de que las autoridades hablan de disminución de tasas de delitos, de tasas de homicidios, pero hay muchos problemas que todavía no logran como tomar la robustez y la consistencia. Y justamente, a mí me ha simpatizado mucho que la ministra de Interior y Policía, la licenciada Farideh Raful, que bueno, llegó al puesto en agosto de este año que finaliza, ha sabido con mucha moderación, mucho tacto y mucha firmeza irle dando un giro a las políticas públicas, sobre todo a los programas que tienen que ver con la intervención de la policía y de las fuerzas militares. Y te digo esto, Francisco, porque indiscutiblemente que hay en muchos lugares, sobre todo de las zonas urbanas, hay manifestaciones de felicidad porque han podido recuperar un poco el sosiego, las condiciones de silencio para descansar y toda una serie de situaciones que lamentablemente en este país no habían sido pues atacadas como deberían ser y que, dicho sea de paso, se han inscrito dentro de un proceso de normalización que atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. Eso es un tema que yo lo veo en perspectiva y de continuar esa tesitura, creo que vamos a lograr muchas cosas. Ahora, ¿qué es lo que falta en República Dominicana? Lo que falta es un tema que tiene que ver con nuestra lamentable situación de la visión fragmentada que se tiene desde el Estado de cómo se deben asumir las políticas públicas. La política pública de seguridad, sobre todo en lo que corresponde a la prevención, persecución penal, tiene que ser una política que genere una sinergia que comprometa todas las instancias del Estado. Porque hay problemas de violencia sistémica o violencia social. Hay problemas de salud pública que conllevan a que muchos homicidios, lamentablemente, de personas que tienen profundos problemas de conducta, que deberían estar siendo tratadas por un especialista desde hace mucho, pues aumenten la tasa. Y preocupante, porque en República Dominicana, a diferencia, y no me canso de repetirlo para hacerle conciencia a la gente habla del delito. Pero señores, el principal delito que se puede tener en una sociedad es el homicidio, y no lo cometen delincuentes, la mayoría lo cometen ciudadanos. Tenemos en la composición del homicidio entre un 64 y un 66% de homicidios que son de carácter convivencial, como el que vimos recientemente, donde un locutor en Santiago, por lo visto, tuvo un roce con un vehículo de otra persona y el locutor terminó muerto de un golpe que le dieron en la cara, y por lo visto la torsión del golpe le provocó el desnucamiento. Nadie dice que el señor que lamentablemente le agredió tenía el propósito de matarlo, pero lo mató. Y así han matado a mucha gente. Homicidio involuntario. Involuntario, pero es un homicidio, una vida que se perdió, claro, una vida útil, una vida... premeditación, claro, pero conlleva... No había ningún objeto contundente, ni arma de fuego, ni arma blanca, pero lo mató. Y así se van produciendo cosas en nuestra sociedad diariamente, de gente que empieza a discutir por una nimiedad, hasta por una silla en una acera, y han terminado con una balacera que ha costado 3, 4 hasta 5 vidas. El otro problema de los feminicidios, ya se propuso a nivel del UNODC que en República Dominicana están negados a aplicar el sistema estadístico del UNODC después que firmamos el convenio en el 2016. Y sobre todo la policía. ¿Por qué? Porque
¿Qué es lo que hay detrás? La UNCD dice, bueno, República Dominicana tiene una baja tasa de homicidios, pero tiene una alta tasa de heridos. ¿Y qué dice la UNCD? Que esos heridos hay que darle seguimiento durante un año a ver si no mueren por las heridas. ¿Por qué? Porque más del 60% de los heridos en República Dominicana reportados no son ni de arma blanca ni de objetos contundentes, son de armas de fuego. Y muchos de ellos, porque la policía aquí ha querido imponer su criterio. Y yo lo digo porque yo trabajé en el Ministerio de Interior Policía y logré romper ese valladar. ¿Por qué? Porque hicimos una conexión con salud pública. Ah, que no hay equipo. Bueno, pues vamos a conseguir los equipos, consiguieron los equipos. Ahora ustedes tienen que darle seguimiento durante un año a todos los heridos. ¿Por qué? Yo no sé si se ha seguido haciendo, porque lamentablemente creo que las estadísticas que están dando salen de la policía. Pero si tú tienes una tasa de homicidio, como sucedió en el 2022, de 13.1, tú dices, bueno, una tasa moderada de homicidios, pero tiene una tasa de heridos de 29.1. Y una gran mayoría de ellos fallecen. Entre el 55 y el 60%. Entonces vamos a llevar una contabilidad real de las tasas de homicidios. Pero aquí, lamentablemente, en este país, uno de los graves problemas es que ponen gente que no son profesionales del área a llevar cosas. Y sobre todo que ni siquiera se han enterado que República Dominicana es signataria de un acuerdo internacional. Entonces ahora la UNCD dice, bueno, el problema es que ya no tan solo con el feminicidio muere la mujer, porque el tipo viene, mata a la mujer, mata a la tía, mata a la cuñada. Y después se suicida. Y después se suicida, hace una matanza. Entonces, ¿el feminicidio se lleva una sola vida? No. Tenemos un feminicidio que se llevan 5 y 6 vidas. Incluso que la propia progenie de la víctima y muchas veces del agresor. Entonces hay que empezar a pensar la seguridad de una manera diferente. ¿Y qué nos hace falta en ese sentido para tener un abordaje holístico, en una concepción de Estado, Daniel Pou, para cortar el avance acelerado de un ritmo social que nos lleva a ser cada vez más una nación violenta? Bueno, cada vez más violenta. Antes veíamos atracos, asesinatos y crímenes de estructuras del crimen organizado, donde el móvil es quitarte una propiedad, una cadena, una pistola, un teléfono, pero ahora esta multiplicidad de violencia nos lleva a una combinación letal. Es decir, hemos llegado a un punto, es mi conclusión, donde lamentablemente se le ha perdido el respeto a la vida humana. Y el dominicano de diferentes extractos, no solo los criminales, no solo el que vive del delito común, sino a todos los niveles, como tú lo estás contando, le ha perdido también miedo al régimen de consecuencias. Entonces, cuando alguien mata a otra persona y no tiene miedo a ir 20 o 30 años a la cárcel, es o porque se desensibilizó o porque sabe que no va a ir preso si tiene poder, si tiene dinero. Bueno. ¿Qué hacer para revertir, para detener esto como sociedad y como Estado? Porque nosotros tenemos hay una serie de factores que flotan, como un éter en el universo, que en República Dominicana han logrado convertirse en principios axiomáticos de la vida nacional. Wow. Y te voy a poner como ejemplo. En República Dominicana, el hacer justicia cuesta mucho dinero. Y si quienes están interesados en que se haga justicia, que no siempre es el Estado, no invierten dinero, no va a haber justicia ni va a haber régimen de consecuencias. Porque eso es otro tema. Así que entonces, en penal, quien representa a la sociedad son los fiscales, pero a veces esos fiscales ni han leído el expediente. Es más, hacen papeles ridículos en los tribunales y a los jueces no les queda más remedio que descargar. Porque hay fiscales de esos que tienen 90 casos. Pero 90 casos, que son unas madejas de situaciones que para tú estudiarlo, tú necesitas semanas
Y hay veces que le pasan el expediente 3 y 4 días antes. Entonces, ¿cómo tú vas a...? Que leen el nombre de la persona afectada en el mismo tribunal y no se lo saben. No se lo saben. Entonces, lo que tenemos que también es que hay que entender que la seguridad es una garantía que es un principio básico del Estado social y democrático de derecho. No es un elemento ornamental, no es un elemento, no es la guinda que ponemos encima del cóctel, es la médula misma del Estado de Derecho. Pero entonces tenemos un problema terrible. La policía y los fiscales luchan por imponer su criterio, porque la policía quiere ser fiscal y el fiscal quiere ser policía en este país. O sea, que todos deforman, desnaturalizan su función constitucional. Las luchas de los poderes, yo conozco bien eso, con historias que aquí podrían hacer estremecer el programa. El otro problema... Siéntate con toda la libertad. El otro problema es que no hay una política criminal. La Procuraduría General de la República, lo único que administra son fiscales que van a litigar a los estrados. No hay una política criminal. El régimen penitenciario, ¿de qué es? ¿De qué sirve? El famoso nuevo modelo, que nada de eso ha servido para nada. Porque el nuevo modelo te dice, nosotros bajamos la reincidencia. Porque bajaron la reincidencia, porque un individuo que cumplió pena por un homicidio sale y comete un atraco y cuando vuelven y lo traen, él no es reincidente porque la figura penal es diferente. Qué locura, pero es el mismo criminal. Pero es el mismo criminal diversificado. Porque a lo mejor antes en una atracó, en otra mató. En otra mató. Y en otra entonces traficó. Sí. Pero entonces como es droga, es homicidio y es robo, es el mismo delincuente, pero no reincide. Porque el régimen penitenciario lo que hace es diversificar las especialidades de los delincuentes que caen presos. Es un autoengaño. Sí, o sea, todo eso es un mito. Entonces, tenemos eso, no tenemos una política criminal, no tenemos fiscales capaces de dirigir a los policías, porque son los policías quienes le hacen la investigación a los fiscales y le pasan lo que ellos quieren, que no siempre es lo mejor, porque la policía negocia por otro lado con los imputados. Manipular la evidencia. Eso es. Porque tenemos una policía, que por eso yo lo planteé desde hace muchos años, que hay que intervenirla. A la policía no se le puede dejar ningún sesgo de discrecionalidad. La policía es un monstruo que él mismo se engulle sus entrañas. Entonces, ¿y por qué se le tiene tanto miedo a enfrentar ese monstruo? ¿Por qué de verdad es tan peligrosa la misma policía que pudiera costarle la vida a un presidente, a ministros, Daniel Pou? El propio presidente Luis Abinader en un momento determinado lo tengo muy fresco y sé que muchos de ustedes también, y tú, Daniel, cuando él señaló, va a ser difícil reformar la policía, sectores oscuros se van a oponer, pero lo vamos a lograr. Y 4 años después, la reforma está prácticamente estancada. Entonces, llega un momento de pasar balance. Desde tu punto de vista, con la experiencia que tienes de ese monstruo que se engulle sus entrañas, imagínese usted, como tú lo acabas de decir, de verdad hay tanto poder que no va a haber forma de transformar y de intervenir a la Policía Nacional. Hay forma. Lo que a veces no es la suficiente voluntad política, que eso es otra cosa. Porque yo digo, tú no puedes pactar. En política no se pacta para que lo que tú pactes se revierta negativamente sobre ti. Entonces, y menos sobre la mentira. Pero yo siempre he dicho algo que tú lo has escuchado. La policía es la institución pública que más poder acumula en este país. Porque sabe tirar de los hilos y desviste a cualquier santo en medio del altar. Que ese es uno de los graves problemas. Cuando tú has tenido una clase política que ha estado involucrada en tantos casos, en tantas situaciones, en temas de narcotráfico, en temas de sicariato. O sea, ese es un problema. Entonces,
Yo se lo dije a un amigo del presidente, y se lo dije el año pasado, a finales del pasado año. Le dije, bueno, el presidente tiene la opción de pasar a la historia como el hombre que dio, podríamos decir, la bandera, hizo el toque de bandera que señalaba una nueva democracia, una nueva vida republicana. Pero para eso hay que tener ambajes, para eso hay que tener coraje, y para eso incluso hay que despegarse de los amigos y de los amigos de los amigos, porque usted tiene que desplazar los ejes del poder. Entonces, por eso es que la policía, mientras tú escuches todas esas cosas de que dicen, de que los cursos, de que la capacitación, pero la policía ha tenido muchos años capacitándose. Lo que pasa está que ha orientado esos esfuerzos en otros sentidos que no son los que necesita la sociedad. Entonces, la policía, gente capacitada hay, montones. Lo que pasa es que están inmersos en una cantidad de malas prácticas que crea como una zarza que agria el manjar. Tú te das cuenta. O sea, sí, mucha gente hay gente brillante. Es más, yo que conocí más gente brillante en la policía que en las propias Fuerzas Armadas. ¿Ah, sí? En términos intelectuales, sí, en términos académicos, excelente. Y muchos de ellos nunca llegaron a nada porque nunca fueron seleccionados para dirigir, porque significaban una amenaza para otros. Un obstáculo. Aquí hubo directores de la policía que lo nombraron, y de que ellos lo nombraron porque como ellos sabían que ellos eran unos policías amenos, porque no habían estudiado, no tenían capacidad, empezaron a poner retiro a todos los que tenían luz intelectual. Para que no sintieran una competencia. No, no hay que los hace sentir inseguros. Y eso se ha visto en la policía, y no hace mucho. Antes de este director, que es un hombre que ha pasado por ahí con un tacto, un comedimiento, una mesura, tú no lo has visto haciendo pronunciamientos ni nada de eso. Él sabe el lugar que le corresponde como director de la policía, que lo voy a felicitar por ese detalle que ha tenido tan certero. Pero habían otros ahí que andando con el comisionado y bebiendo trago y pachangueo, y no te puedes imaginar los excesos. Hasta dónde se llegó. Wow. en esa situación. Pero, señores, lo que hay que sí es marcar la pauta. El presidente Abinader le quedan prácticamente 3 años. 3 años y 9 meses. Y 8 meses para marcar el rumbo de lo que va a ser su legado histórico, su impronta. Y eso va a requerir muchos esfuerzos. Daniel, el fenómeno de los criminales matando policías, mes de noviembre y diciembre, 10, 12 casos, y viceversa también, la otra cara de la moneda, policías asesinando a mansalva ciudadanos. Veamos la primera cara de la moneda. ¿Hacia dónde apunta el fenómeno de los criminales matando policías, y policías que de alguna manera u otra ahora sienten miedo incluso de defenderse, de neutralizar y eliminar a delincuentes, porque terminan yendo presos los policías cuando enfrentan a los delincuentes? Pero la mayoría de los policías que participan en intercambios de disparos que generan, producen muertes de infractores, porque para mí nada de eso tiene carga emocional, eso es un tema técnico y humano también, pero el factor humano no lo quiero abordar en este momento. Aquí no se investigan la mayoría de esos casos, o sea, que un policía mata a una persona, no, que él me sacó una pistola y buscó una pistola por ahí de la que se recogen en la calle y ponérsela, eso no es nada, eso se hace muchas veces. En la policía hay un libreto ya que cambian los nombres nada más. Entonces, eso es un problema de Estado de Derecho y es un problema que dificulta el acercamiento entre policía y ciudadanía.
aunque el populismo dice que le den para abajo, que le den para abajo, pero la gente decente, que para mí la que más peso tiene en esta sociedad y que más pertinencia tiene, dice, bueno, pero es que... ¿Puedo ser yo? Puedo ser yo, puede ser mi hijo, puede ser mi hermano. Hay cosas que incluso se han hecho a luz clara. Hace pocas semanas a un joven que se baja de un vehículo en son de paz a hablar con el oficial, lo llevan por un rincón y lo matan. Sí, ese jovencito tuvo un choque en la Nicolás de Obando. Él sale huyendo por el mismo fenómeno, usted choca un motorista y aparecen 300 y fácilmente lo linchan, él se va huyendo. El motorista que él choca en la Obando le cae detrás, intercepta una patrulla, la patrulla se suma a la persecución e interceptan a ese joven de 28 años en Los Ríos. Un tapón, él se apea de la guagua, ahí unos vecinos lo graban y cuando se apea, uno de los agentes de la patrulla lo ejecuta, un tiro en la cabeza. Pero no, es decir, literalmente todo eso porque él no se detuvo después de chocar a esa persona en una motocicleta. Sí, que aquí nadie que choca de noche quiere detenerse. Porque tú no sabes si es un choque. De día es peligroso, imagínate. De noche, si es en esa zona de Los Bandos y lo ejecutaron. Sí, esas son las cosas, pero el Ministerio Público no se le ve ni por asomo. Que esto es un tema. ¿Y a qué se debe tanta complicidad? Bueno, lo que pasa está primero que la policía no tiene un departamento que garantice la transparencia y la idoneidad de sus agentes. Porque Asuntos Internos de la Policía es un departamento accesorio prácticamente de poca relevancia. Sobre todo porque tú no puedes tener un departamento de Asuntos Internos donde el jefe del departamento sea un subalterno del jefe de la policía. ¿Cómo investiga? Porque primero no se puede oponer a su superior, no puede confrontarse con su superior y luego no puede endirgarle a sus congéneres y a sus mismos compañeros ellos se llaman de arma, debería ser de función pública, porque de eso se trata, no de armas. Pues entonces no puede haber algo que le permita a ese departamento hacer disecciones transversales que en las investigaciones de los casos. Entonces, otro departamento florero que tiene la policía. Por eso yo hablaba de la intervención de la policía y insisto, y hasta la saciedad voy a insistir, que tiene que haber un órgano extrapolicial que garantice y que maneje la parte incluso administrativa de la policía, o sea, que haga una suerte de régimen de accountability dentro de la policía. Bien, pero eso son de las cosas. Algún día República Dominicana tendrá que llegar donde debe de llegar. ¿No será con el presidente Luis Abinader? ¿No le dará tiempo no al presidente? ¿No está el presidente dispuesto a pagar el precio de enfrentar a sus amigos, de dejar a los compañeritos del PRM? ¿No tomará el presidente Luis Abinader un poco de ese coraje que se le mostraba y que él mostraba y lucía en campaña? ¿Qué debería hacerse diferente? ¿Cuál es su idea, su comentario? Ahora le toca a usted. Les leo. Bendiciones.